Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. La tormenta de polvo finalmente se había calmado sobre la base de la Fuerza Especial de Reacción en la Sierra de Durango cuando Javier Rojas salió del Centro de Operaciones Tácticas, su insignia de las Fuerzas Especiales reflejando el duro sol serrano. A sus 34 años, poseía la autoridad silenciosa de un hombre que había pasado 12 años perfeccionando el arte de la violencia controlada. Su matrimonio con Sofía había sobrevivido a 4 despliegues a través de cartas escritas a mano, llamadas por satélite y una fe inquebrantable en que algunas cosas valían la distancia. La radio táctica en su cinturón crepitó. Sargento Rojas, el coronel lo quiere en el cuartel general. Ahora. Javier intercambió una mirada con su segundo al mando, Daniel Dani Mendoza, un experto en demoliciones de pecho ancho de Tamaulipas. Ese tono significa que algo anda mal. Dentro del centro de mando con aire acondicionado, Javier encontró a su comandante de batallón, el coronel Valdez, de pie junto a su teléfono satelital con una expresión que Javier solo había visto 2 veces antes, ambas veces al notificar una muerte. Javier, te voy a poner en altavoz con alguien de casa. La voz que se escuchó estaba rota, envejecida más allá de sus años. Javier, soy el comandante Ramiro Benítez. Lo siento mucho, hijo. Ramiro había sido el comandante de la policía en San Miguel del Monte, Jalisco, desde antes de que Javier naciera. El hombre que le enseñó a pescar, que había convencido al juez para que dejara que un Javier adolescente eligiera el servicio militar en lugar del reformatorio después de aquella pelea de cantina. Su voz nunca temblaba. Ahora estaba temblando. Tu hermano, David. A Ramiro se le cortó la respiración. David y Mariana y los niños. Se han ido, Javier. Todos ellos. La habitación pareció inclinarse. La mano de Javier encontró el borde del escritorio. David, su hermano menor por 3 años, el que se había quedado para dirigir el negocio de construcción de su padre. Mariana, su novia de la preparatoria. Sus 3 hijos, Elena, de 9, Mateo, de 7, Lucía, de 4. ¿Qué pasó? La voz de Javier salió fría, plana. Modo de combate. La gente del cártel de la Sierra. Ellos. Por Dios, Javier, los ejecutaron a plena luz del día en la obra. 15 testigos. El propio Armando Ríos apretó el gatillo mientras sus hombres contenían a todos. Arréstenlos. Silencio. Ramiro. Arréstenlos. El jefe de la policía municipal, Ricardo Solís, archivó el caso. Dijo que los testigos se retractaron, que la evidencia estaba contaminada, problemas de jurisdicción. La policía estatal no quiere tocarlo. Ríos tiene sus garras bien metidas. Jueces, el Ministerio Público, la mitad del maldito municipio. He sido comandante durante 32 años y no puedo hacer una maldita cosa al respecto. La voz de Ramiro se quebró. Estos bastardos son intocables. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Por qué lo hicieron? David se negó a pagar derecho de piso. Le dijo a Ríos que se fuera al diablo delante de toda su gente. Hizo que Ríos pareciera débil. Así que Ríos dio un ejemplo. El coronel Valdez ya estaba buscando archivos en su computadora. Armando Ríos. El cártel de la Sierra controla 3 municipios en el oeste de Jalisco. Narcotráfico, juego ilegal, extorsión. Tienen 52 miembros confirmados más asociados, armas pesadas, equipo de grado militar. Múltiples investigaciones federales se han estancado debido a la intimidación de testigos y la corrupción policial. Javier, dijo Ramiro en voz baja, sé lo que estás pensando, pero esto no es la Sierra. No puedes simplemente 90 días, interrumpió el coronel Valdez. Permiso familiar de emergencia, totalmente autorizado. Javier, te lo has ganado. Lo que sea que necesites para hacer las paces con esta pérdida. Los ojos del coronel se encontraron con los de Javier, siendo él mismo un ex fuerza especial, Valdez entendía el lenguaje que realmente estaban hablando. Haz lo correcto, dijo Valdez en voz baja, pero hazlo limpiamente. Javier pasó las siguientes 6 horas en sus aposentos, no llorando, no enfurecido, sino planeando. La llamada por teléfono satelital con Sofía había sido más dura que cualquier tiroteo.
¿Vienes a casa?, había preguntado ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas que él podía oír. Vuelvo a casa, Javier. Ella lo conocía demasiado bien. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Una pausa, y luego, estaré esperando. Sé inteligente. Ten cuidado. Vuelve a mí. ¿Siempre? Llamaron a su puerta a las 2. Daniel Mendoza entró, seguido de otros 3 fuerzas especiales, Alejandro Alex Castro, un francotirador que podía atravesar una moneda con una bala a 800 metros, Francisco Paco Núñez, su especialista en comunicaciones e inteligencia, y Arturo El Túric Campos, un médico que se había ganado su reputación tratando heridas de bala en el campo y extrayendo información de fuentes poco cooperativas. Nos enteramos, dijo Daniel. Vamos contigo. Esta no es una operación autorizada. ¿Acaso te lo preguntamos? Alejandro se apoyó en la pared. David me envió un paquete la Navidad pasada. Galletas caseras de su esposa, dibujos a crayón de sus hijos. Ahora están muertos porque un pedazo de quería parecer duro. Paco sacó una tableta. Ya empecé a buscar registros. Esta gente de Ríos no son solo criminales, son descuidados. Se confiaron porque la ley local los protege. Pero no están preparados para nosotros. Arturo se tronó los nudillos. 52 objetivos, 90 días. Eso es 1.73 objetivos cada 3 días. Ajustado, pero factible. Javier miró a su equipo, hombres con los que había sangrado, que le habían salvado la vida y cuyas vidas él había salvado a cambio. Esto podría acabar con sus carreras. Su libertad. Daniel sonrió sombríamente. Hermano, nosotros desayunamos sistemas corruptos. Esto es solo otra misión. San Miguel del Monte se asentaba en un valle entre montañas cubiertas de pinos, con una población de 8,400 habitantes, donde todos conocían los asuntos de los demás, excepto cuando se trataba de la familia Ríos. Las botas de Javier tocaron el asfalto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y un frío de Jalisco le caló a través del uniforme. Sofía esperaba más allá del control de seguridad, con su cabello oscuro recogido, los ojos rojos pero secos. No hablaron, solo se abrazaron mientras los viajeros fluían a su alrededor como agua alrededor de las rocas. Los vi ayer, susurró ella contra su pecho. Ramiro me dejó verlos antes. Javier, lo que les hicieron a esos bebés. No lo hagas. Él se apartó y le tomó el rostro entre las manos. No cargues con esas imágenes. Ese es mi trabajo ahora. El viaje a San Miguel duró 3 horas. Sofía había alquilado una cabaña fuera del pueblo bajo su apellido de soltera, Castillo. Inteligente. Había estado pensando tácticamente desde que recibió la noticia. El funeral es mañana, dijo. Ramiro convenció a la funeraria para que los hicieran presentables. Ataúdes cerrados para los niños. ¿Quién va a ir? La mitad del pueblo. La otra mitad tiene demasiado miedo. La gente de Ríos ha estado rondando, asegurándose de que todos recuerden lo que le pasa a la gente que se cruza en su camino. En la cabaña, Javier encontró que su equipo ya había llegado y había establecido un centro de operaciones tácticas en el sótano. Paco tenía imágenes satelitales en 3 pantallas. Alejandro estaba limpiando un rifle de caza. Daniel revisaba mapas topográficos. Caballeros, dijo Javier, les presento a mi esposa, Sofía. Está al tanto de la operación. Sofía levantó una ceja. Al tanto de la operación. Eres nuestros ojos y oídos en el pueblo, dijo Javier. No eres militar, no estás asociada con el negocio de David. Puedes moverte libremente. Puedo hacer más que eso. Sacó una carpeta. He estado haciendo preguntas. Con cuidado. Armando Ríos tiene su cuartel general en un rancho a 15 kilómetros al norte. Su segundo al mando es Héctor, el Martillo, Salgado, un ejecutor que hace el trabajo sucio. El dinero fluye a través de un casino clandestino justo fuera de la jurisdicción del municipio. El jefe de policía Ricardo Solís interfiere, acaba con las investigaciones antes de que empiecen. Paco silbó. Caramba, señora Rojas. Trabaja rápido.
Mis sobrinos y sobrina fueron asesinados. Su voz podría haber cortado el cristal. Rapidez es todo lo que tengo. El funeral destrozó a Javier de maneras que el combate nunca había logrado. 5 ataúdes, 2 de tamaño completo, 3 desgarradoramente pequeños. La iglesia estaba a rebosar. David había sido popular, generoso, el tipo de hombre que te daría la camisa que llevaba puesta. Mariana había enseñado catecismo. Los niños habían sido una luz inocente en el mundo. Ahora se habían ido porque un cobarde con una pistola quería sentirse poderoso. El comandante Ramiro Benítez pronunció el panegírico, su vieja voz temblando de una rabia disfrazada de dolor. David Rojas representaba algo en este pueblo. Se plantó firme. Dijo no al miedo, no a la tiranía. ¿Y nosotros? Nosotros le fallamos. Dejamos que el mal prosperara porque teníamos demasiado miedo, estábamos demasiado cómodos, demasiado dispuestos a mirar hacia otro lado. En el banco de atrás, Javier los vio, 3 hombres con trajes caros, sonriendo con suficiencia. La gente de Ríos, enviada para regodearse, para intimidar, para recordar a todos quién tenía el poder. Javier memorizó sus caras. Después del servicio, Ramiro llevó a Javier a un lado. El viejo comandante parecía haber envejecido una década. Tengo los últimos archivos del proyecto de David. Estaba documentando todo, cada cobro de piso, cada amenaza, cada pieza de la red de extorsión. Estaba construyendo un caso. Dámelos. Ramiro le entregó una memoria USB. Hay un testigo, Marta Durán. Era la secretaria de David, lo vio todo. Está aterrorizada, se ha escondido, pero hablará contigo. Yo lo arreglaré. ¿Y qué hay de Solís? La mandíbula de Ramiro se tensó. Ricardo Solís vendió su alma hace 20 años. Empezó con cosas pequeñas, haciendo la vista gorda con multas, infracciones de velocidad para los tipos de Ríos. La cosa fue a más. Ahora está tan metido que ahoga a cualquiera que amenace con exponerlo. Tiene 3 oficiales en los que no podemos confiar, Ernesto Peña, Adán Ochoa y Carmelo Ríos. Son los ejecutores de Ríos con placas. Y los otros oficiales, 4 buenos, pero están atrapados. Si intentan algo, Solís los aplasta. Esa noche, Javier se reunió con Marta Durán en una parada de camiones a 80 kilómetros al este. Tenía 47 años, madre de 2 hijos, y temblaba tanto que su café se derramaba. Los mataron como a perros, sollozó. David intentó proteger a Mariana y a los niños. Ríos se rió. Se rió. Luego le disparó a David en la cabeza y dijo, ¿alguien más quiere ser un héroe? Cuéntamelo todo, dijo Javier con suavidad. Y así lo hizo. Nombres, fechas, lugares. El Cártel de la Sierra no era solo una banda, era una corporación. Armando Ríos, el CEO de la violencia, Héctor Salgado, su CEO de la brutalidad, Ernesto Peña se encargaba de la logística. La operación generaba 270 millones de pesos anuales a través de drogas, juego ilegal y extorsión. Y cada centavo estaba protegido por placas y jueces corruptos que valoraban el dinero por encima de la justicia. ¿Puedes testificar?, preguntó Javier. Marta lo miró con ojos vacíos. ¿Testificar dónde? ¿Ante quién? ¿Solís? ¿El agente del Ministerio Público que está en la nómina de Ríos? Los federales lo intentaron hace 3 años. Sus testigos acabaron en fosas clandestinas. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Y si hubiera otra manera? ¿Y si el sistema ya no importara? Ella escrutó su rostro. ¿Qué estás planeando? Justicia. Justicia de verdad. ¿Me ayudarás? Lentamente, ella asintió. Las siguientes 2 semanas fueron de pura recopilación de inteligencia. El equipo de Javier operó como lo habían hecho en la Sierra de Michoacán y el Triángulo Dorado, invisibles, metódicos, letales en su precisión. Paco hackeó los servidores de la policía municipal, trazando la red de corrupción, cada soborno, cada caso archivado, cada trato sucio. La evidencia era abrumadora. Alejandro estableció puestos de francotirador con vistas al rancho de Ríos, el casino y la casa de Solís.
Catalogó patrones de movimiento, rotaciones de seguridad, ventanas vulnerables. Daniel mapeó la infraestructura del pueblo, redes eléctricas, sistemas de agua, redes de comunicación. Controlamos el entorno, controlamos el campo de batalla. Arturo compiló registros médicos. Ríos tiene una afección cardíaca, necesita medicación diaria. Héctor Salgado tiene una adicción a los analgésicos por una lesión de espalda. Ernesto Peña es diabético. Todo el mundo tiene una debilidad. Javier sintetizó todo en un plan operativo que habría enorgullecido o horrorizado a sus oficiales al mando. Fase 1, informó a su equipo. Desmantelamos su estructura de apoyo, los aislamos de su dinero, su protección, su base de poder. Los hacemos vulnerables. Fase 2, los hacemos sufrir. No violencia aleatoria, ataques calculados que destruyan su credibilidad, su factor de miedo, todo lo que han construido. Fase 3, le cortamos la cabeza a la serpiente. Ríos, Salgado, el liderazgo central, permanentemente. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Alejandro. Los ojos de Javier estaban fríos. Los testigos son civiles. Intocables. Cualquiera que haya participado en el asesinato de mi hermano o que permita este sistema, es un objetivo válido. No vamos a ejecutar a sicarios al azar. Vamos a extirpar quirúrgicamente un cáncer. Paco mostró un mapa. El casino es el centro del dinero. Si lo derribamos, les __ el flujo de caja. Todavía no, dijo Javier. Primero, usaremos la propia corrupción de Solís en su contra. Ramiro había proporcionado algo invaluable, acceso a Guillermo Memo Juárez, un joven oficial que había estado tratando de combatir la corrupción desde dentro. A sus 28 años, Memo tenía el idealismo que Ramiro había perdido y la rabia que Javier entendía. Se reunieron en el garaje de Ramiro. Memo miró las pruebas que Javier presentó, grabaciones, transferencias financieras, fotografías de Solís reuniéndose con Ríos. Sabía que era malo, susurró Memo, pero esto es una empresa criminal con una placa. ¿Puedes hacer que los arrestos se mantengan?, preguntó Javier. No a nivel local. Solís controla a los jueces. Pero a nivel federal. Quizás, si tuviéramos un agente federal limpio. Lo tenemos. Javier había cobrado un favor, un viejo compañero de las fuerzas especiales que ahora estaba en la unidad de corrupción de la Agencia Federal de Investigación. Pero necesitamos darles un caso irrefutable, lo que significa que necesitamos a Solís y su gente grabados cometiendo crímenes de los que no puedan zafarse. Sofía había sido silenciosamente brillante. Se hizo amiga de Clara Rivas, una camarera en el casino de Ríos, compadeciéndose de jefes abusivos. Clara estaba cansada, asustada y se sentía culpable por su complicidad. Están planeando algo grande, le dijo Clara a Sofía mientras tomaban un café. Un diputado de Guadalajara vendrá al casino la próxima semana. Un gran soborno. Dinero para silenciar alguna investigación. Ríos está celebrando por adelantado, dice que después de esto, serán a prueba de balas. Javier sonrió cuando Sofía le transmitió la información. Entonces, ahí es donde empezamos. La operación fue simple pero elegante. Paco plantó cámaras y dispositivos de audio microscópicos en las salas privadas del casino. Alejandro estableció posiciones de vigilancia. Daniel preparó las rutas de escape. Arturo coordinó con el agente federal, Héctor Ledesma, que estaría esperando con más federales. La noche de la reunión, todo salió a la perfección. El diputado estatal Andrés Romo entró en la trastienda del casino donde esperaban Armando Ríos, el jefe de policía Solís y 3 jueces corruptos. La vigilancia lo captó todo, el soborno, la discusión explícita sobre anular una investigación, a Ríos presumiendo del asesinato de David, a Solís riéndose de la falsificación de pruebas. Lo tengo, susurró Paco por el comunicador. Cada palabra, nítida como el cristal. Pero Javier no había terminado. Cuando Romo se fue, Javier hizo una llamada anónima al principal periódico de Guadalajara. Si quieren la historia de la década, estén en la comandancia de policía de San Miguel del Monte en 1 hora. Traigan cámaras. Luego envió el archivo de audio a Héctor Ledesma con un único mensaje: hora de moverse. Los federales golpearon la comandancia como un misil táctico.
Arrestaron a Solís, Peña, Ochoa y Carmelo Ríos. Los jueces fueron detenidos en sus casas. El diputado Romo fue puesto bajo custodia en su hotel. Los equipos de noticias capturaron cada momento. Al amanecer, la historia se había extendido por todo el estado. Al mediodía, a nivel nacional. La corrupción ya no estaba oculta, era noticia de primera plana. Inevitable, innegable. Ramiro llamó a Javier, con la voz embargada por la emoción. Magnífico bastardo. Solís está bajo custodia federal. Están hablando de cargos por delincuencia organizada. Ese es un dominó, dijo Javier. Ahora viene la parte difícil. Porque aunque la ley corrupta había sido neutralizada, Armando Ríos y su cártel de 52 miembros seguían libres. Y estaban a punto de aprender lo que sucede cuando asesinas a la familia de un fuerza especial. Con Solís bajo custodia federal, Armando Ríos perdió su escudo. Pero todavía tenía armas, dinero y 52 criminales violentos que habían construido carreras a base de intimidación y asesinato. Respondió a la redada de los federales como lo hacen los animales acorralados, con rabia. La mañana después de los arrestos, 3 negocios en San Miguel que habían testificado contra Ríos años atrás ardieron hasta los cimientos. Un mensaje: la cooperación tiene consecuencias. Está entrando en pánico, observó Daniel, viendo las imágenes de los bomberos luchando contra las llamas. Haciendo ruido para seguir dando miedo. Déjalo que entre en pánico, dijo Javier. El pánico lleva a cometer errores. Paco había estado monitoreando las comunicaciones de Ríos. Están planeando una reunión en el ayuntamiento la próxima semana, intentando intimidar al nuevo jefe de policía interino para que se eche atrás. Héctor, el martillo, Salgado está coordinando. Van a traer a toda la gente. Arturo sacó los perfiles. 52 miembros, pero solo 20 son sicarios de hueso colorado. Los que han matado, los que morirán por Ríos. El resto son advenedizos, aspirantes, narcomenudistas que se dispersarán cuando las cosas se pongan calientes. Entonces, apuntamos a los 20, dijo Alejandro, revisando la mira de su rifle. Corta la cabeza, y el cuerpo muere. Javier negó con la cabeza. Todavía no. Primero, destruimos lo que valoran, su reputación, su mística. Los hacemos parecer débiles. Héctor el martillo Salgado se creía un tipo duro. 1,93 metros, tatuajes de prisión, un historial de cargos de asalto que nunca prosperaron. Dirigía las operaciones callejeras de Ríos desde una oficina en un centro comercial que aparentaba ser una empresa de seguridad privada. El jueves por la noche, Héctor salió de su oficina a las 11 de la noche, se subió a su Escalade personalizada y arrancó el motor. El vehículo no explotó, eso habría sido demasiado rápido. En cambio, todos los neumáticos se desinflaron simultáneamente. El motor se apagó, las puertas se bloquearon, las ventanillas no se abrían y el sistema de estéreo, modificado por Daniel para anular todos los controles, comenzó a reproducir una grabación muy específica, la propia voz de Héctor. Sí, yo hice el trabajo de los Rojas. El patrón los quería muertos, así que sujeté a la familia mientras Ríos dejaba claro su punto. Los niños lloraban. Muy molesto. Me daban ganas de dispararles yo mismo. La grabación se repetía en bucle. Cada ventana del centro comercial capturó en vídeo a Héctor tratando frenéticamente de escapar de su propio vehículo, sus propias palabras condenándolo, el pánico reemplazando su fachada de tipo duro. Para cuando la grabación terminó y las puertas se desbloquearon, 20 cámaras de teléfonos móviles lo habían capturado todo. Por la mañana, era viral. Paco había enviado el archivo de audio completo a los federales. Héctor Salgado fue detenido por agentes federales antes del mediodía, acusado de conspiración para cometer asesinato. Uno menos. Ernesto Peña, el ex policía, ganaba su dinero dirigiendo operaciones de juego ilegal. Pensó que su despido del departamento de policía lo salvaría. Podría volver a mezclarse en la organización de Ríos, mantener un perfil bajo. Estaba equivocado. Javier y Arturo lo atraparon en una partida de póker clandestina en el sótano de una bodega, 14 criminales, 3.5 millones de pesos en efectivo, suficientes armas de fuego ilegales como para equipar una armería.
Arturo cortó la luz mientras Alejandro disparaba balas con silenciador a cada teléfono y radio de la habitación. En la oscuridad, el equipo de Javier se movió como fantasmas, atando a todos a sus sillas con cinchos antes de que alguien pudiera sacar un arma. Cuando las luces volvieron, Ernesto se encontró mirando a Javier Rojas. ¿Sabes quién soy?, preguntó Javier en voz baja. El rostro de Ernesto se puso blanco. Yo no maté a tu hermano. Fueron Ríos y el martillo. Pero ayudaste a encubrirlo. Falsificaste informes. Amenazaste a testigos. Javier se acercó. Tú lo hiciste posible. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Tengo dinero. Ponle precio. Javier sonrió sin calidez. No quiero tu dinero. Ató a Ernesto a una viga de soporte con un cincho, llamó a la línea de denuncias anónimas desde un teléfono desechable y se fue con su equipo, dejando atrás a 14 criminales, pruebas incriminatorias y la aterrorizada confesión de Ernesto, todo grabado en cámaras que Paco había instalado. 2 menos. El cártel de la Sierra se estaba desangrando. Con Salgado y Peña arrestados, la infraestructura de Ríos se desmoronó. Los 20 sicarios comenzaron a mirar por encima del hombro. Algunos se escondieron. Otros se fueron del pueblo. Pero el propio Ríos redobló la apuesta. Convocó una reunión en su rancho, el liderazgo restante, los leales hasta el final. Adán Ochoa, otro expolicía corrupto. Carmelo Ríos, que había asesinado a 3 personas para Armando. Un tal Grady Fritz, el ejecutor de Ríos, que se especializaba en palizas brutales. El hermano de Ricardo Solís, Germán el Gordo Ríos, que dirigía las operaciones de drogas. 12 hombres en total sentados alrededor de la mesa del comedor de Ríos, planeando su respuesta. Encontramos a Rojas, gruñó Ríos. Encontramos a su __ esposa. Hacemos que sufran peor que su hermano. Afuera, a 800 metros de distancia, Alejandro centró la mira de su telescopio en la ventana del comedor. Tengo el tiro. Da la orden. Javier observó a través de los binoculares. Demasiado fácil, demasiado rápido. Negativo. Déjalos planear. Déjalos sentirse seguros. Porque Javier tenía algo mejor que una bala. Tenía la ley, finalmente funcionando como debería. Armando Ríos había pasado 20 años construyendo un imperio basado en el miedo. Pero el miedo es algo frágil. Requiere un refuerzo constante, demostraciones constantes de poder. Si eliminas las demostraciones, el imperio se derrumba. Javier entendía esto mejor que la mayoría. En el servicio, había ayudado a desmantelar redes criminales, no mediante una fuerza abrumadora, sino a través de operaciones psicológicas que convertían a los aliados en enemigos, la certeza en paranoia. Ahora lo estaba haciendo de nuevo, solo que con enemigos diferentes. El rancho de Ríos era una fortaleza, cámaras, sensores de movimiento, guardias armados rotando en turnos de 6 horas. 12 hombres viviendo dentro, armas almacenadas, preparándose para la guerra. Creen que están a salvo, dijo Paco, observando las imágenes térmicas. Están encerrados, esperando que hagamos un movimiento. Entonces, no lo haremos, replicó Javier. Haremos que vengan a nosotros. El cebo era simple, pero irresistible. Javier filtró, a través de la red de la iglesia de Marta Durán, que Sofía estaría sola en la cabaña el viernes por la noche. Vulnerable, desprotegida. Ríos picó. El jueves por la noche, Adán Ochoa y Carmelo Ríos salieron del rancho con otros 4 miembros de la banda. 6 en total, fuertemente armados, dirigiéndose hacia la cabaña. Excepto que la cabaña no era donde Javier y Sofía se alojaban. Era un señuelo, cableado con vigilancia y absolutamente nada más. La verdadera trampa estaba a 5 kilómetros de distancia por la carretera. La banda llegó a las 9 de la noche, con las armas desenfundadas. Confiados en su número, irrumpieron por la puerta de la cabaña para encontrarla vacía, excepto por un portátil en la mesa de la cocina que reproducía una transmisión de vídeo. El rostro de Javier llenó la pantalla. ¿Buscando a alguien? Detrás de él, Sofía saludó. Maldito hijo de, empezó Adán. Revisen sus vehículos, interrumpió Javier. Afuera,
Sus 3 coches estaban sobre bloques, sin neumáticos, con los tanques de gasolina vaciados. Y de pie, en un perímetro alrededor de la cabaña, iluminados por reflectores que de repente se encendieron con toda su potencia, había 12 agentes federales y 6 policías estatales. Guillermo Juárez, ahora con una placa de agente federal, se adelantó con un megáfono. Están rodeados. Bajen las armas, manos arriba. Ahora. Los criminales intentaron luchar. Volaron las balas, pero estaban superados en número, en armamento y en estrategia. En 5 minutos, los 6 estaban bajo custodia. Armando Ríos lo vio todo a través de su propia red de vigilancia. Paco la había hackeado días antes, dándole un asiento en primera fila para la destrucción de su operación. Su grito de rabia probablemente se pudo oír en Zacatecas. Con 14 de sus 20 sicarios principales arrestados o escondidos, a Ríos le quedaban 8 hombres. 8 soldados leales contra un enemigo que no podía no podía predecir, no podía combatir. Tenemos que irnos, instó Germán Ríos. A Sudamérica, a donde sea. Este cabrón de Rojas nos está destruyendo. Huir, la voz de Ríos era venenosa. Nunca he huido de nadie. Tu hermano huyó, dijo con cuidado otro sicario. Solís huyó directamente a la custodia federal. Porque eran débiles, Ríos golpeó la mesa con el puño. Yo no soy débil. Este es mi territorio, mi pueblo. Un soldadito cree que puede venir aquí. Ya lo ha hecho, interrumpió Germán. Ya ha ganado. La mitad de nuestra gente está arrestada. La otra mitad está huyendo. No tenemos protección policial, ni cobertura política, nada. Los federales están acumulando cargos por delincuencia organizada. Se acabó. Ríos sacó una pistola y le disparó a Germán en la cabeza. Los 7 hombres restantes se quedaron muy quietos. ¿Alguien más quiere huir?, preguntó Ríos en voz baja. Nadie habló. Bien. Porque vamos a terminar con esto. Mañana por la noche, golpearemos a Rojas donde le duele. Su esposa primero, luego sus amigos, y luego él. Voy a hacer que los vea morir gritando. El comandante Ramiro fue a la verdadera casa de seguridad de Javier, una propiedad de alquiler a 60 kilómetros al norte, con noticias. Mi fuente dentro de la gente de Ríos dice que está planeando algo grande para mañana por la noche, apuntando directamente a ti y a Sofía. Javier sonrió. Perfecto. Perfecto, Ramiro parecía horrorizado. Hijo, vienen a matarte. Lo sé. Por eso vamos a ponérselo fácil. Sofía lo entendió de inmediato. ¿Quieres que piensen que nos han encontrado? Necesitan sentir que están ganando, una última vez. Luego los atrapamos a todos. Esto es una locura, protestó Ramiro. Estás hablando de 8 asesinos armados. Daniel se tronó los nudillos. Hemos enfrentado peores probabilidades en Apatzingán. Estos tipos son matones callejeros jugando a ser soldados. Nosotros somos soldados de verdad. Paco mostró imágenes satelitales. Hay una antigua instalación minera a 30 kilómetros al oeste. La mina, el cobre abandonado, aislada, una zona de muerte perfecta. Hacemos que Ríos piense que nos escondemos allí. Alejandro ya estaba calculando soluciones de tiro. Múltiples puntos de entrada, pero podemos canalizarlos, forzarlos a entrar en zonas predeterminadas. Arturo preparó los suministros médicos. Cuando esto se tuerza y lo hará, estaré listo. Javier miró a su esposa. No tienes que ser parte de esto. La mandíbula de Sofía se tensó. Asesinaron a mi sobrina y a mis sobrinos. Soy parte de esto. La mina en el cobre abandonado había estado inactiva desde la década de 1970, equipo oxidado, túneles derrumbados, un edificio principal que gemía con el viento. Un lugar perfecto para esconderse, se aseguró Javier de que la gente de Ríos pensara. Paco plantó pruebas falsas, huellas de neumáticos, envoltorios de comida desechados, incluso un contrato de alquiler falso bajo uno de los alias conocidos de Javier. Migas de pan que conducían a un lugar remoto donde Ríos podría atacar sin testigos. La banda mordió el anzuelo. Viernes, 8 de la tarde, 2 vehículos se acercaron a la mina.
8 hombres armados con rifles de asalto, escopetas y munición suficiente para iniciar una pequeña guerra. Creían que estaban cazando. Estaban equivocados. Alejandro estaba posicionado a 600 metros, con una mira de visión nocturna siguiendo cada movimiento. Daniel había cableado el edificio principal con granadas aturdidoras y de humo de activación remota. Paco controlaba el antiguo sistema eléctrico de la instalación, capaz de cortar la energía a voluntad. Arturo tenía suministros médicos preparados, pero su verdadera pericia esta noche era el combate cuerpo a cuerpo. Javier y Sofía estaban dentro del edificio principal, visibles a través de las ventanas, aparentemente sin darse cuenta de la amenaza que se acercaba. Excepto que Javier y Sofía eran maniquíes con pelucas, posicionados para parecer personas conversando. El verdadero Javier estaba en el techo. La verdadera Sofía estaba a 5 kilómetros de distancia con Ramiro y Guillermo Juárez, a salvo. Armando Ríos pateó la puerta primero, su ejecutor, Carmelo, a su lado, seguido por los 6 miembros restantes de la banda. Se dispersaron tácticamente, despejando habitaciones, con las armas listas. «Arriba», gritó alguien. «Los veo». Corrieron escaleras arriba, y Paco cortó las luces. En la oscuridad repentina, Daniel activó las granadas aturdidoras. Explosiones desorientadoras, luz cegadora. Los sicarios tropezaron, desorientados, disparando a ciegas. El rifle de Alejandro tosió 1, 2 veces. 2 hombres cayeron. Javier se descolgó del techo detrás del ejecutor de Ríos, silencioso como la muerte, y lo sometió con una llave de estrangulamiento. «Deberías haber elegido un jefe mejor», susurró, y luego lo dejó inconsciente. 4 sicarios huyeron hacia la salida, directamente a una zona de muerte donde esperaban Arturo y Daniel. Derribos no letales, precisos y brutales. En 90 segundos, 4 más estaban atados con cinchos e inconscientes. Eso dejaba a Armando Ríos y un leal, el tal Connie Riley, el que había incendiado los negocios, el que se había hecho un nombre matando para el cártel. Se habían atrincherado en la antigua oficina de la instalación, usando el escritorio de metal como cobertura. «Rojas», gritó Ríos. «¿Crees que esto termina conmigo? Tengo abogados. Tengo contactos. Saldré libre, y cuando lo haga, voy a encontrar a todos los que amas». Y Javier apareció a la vista, sereno como el cristal. «No, no lo harás». Ríos disparó. 3 tiros, al centro del pecho. Javier llevaba un chaleco antibalas. Los proyectiles impactaron como puñetazos, pero no cayó. El sicario intentó flanquear, pero el disparo de Alejandro le dio en el hombro, haciéndolo girar. Daniel estuvo allí en segundos, desarmándolo. El arma de Ríos se quedó sin munición. Javier avanzó lentamente, deliberadamente. «Mi hermano suplicó por la vida de sus hijos». «¿Qué hiciste?» «Hice que miraran», se burló Ríos, «me aseguré de que supieran que su papá no podía protegerlos». El puño de Javier rompió la mandíbula de Ríos. El jefe del cártel cayó, inconsciente antes de tocar el suelo. Cuando llegaron los agentes federales, avisados por una llamada anónima, encontraron a 8 miembros del cártel de la Sierra atados, vivos, con suficientes pruebas a su alrededor para garantizarles cadenas perpetuas. Javier y su equipo ya se habían ido, fantasmas en la noche. «¿Limpio?», preguntó Javier a Paco. «Ninguna cámara nos captó. Ninguna prueba rastreable. Por lo que todos saben, la gente de Ríos cayó en una trampa que ellos mismos crearon. Habían neutralizado a 20 miembros. Otros 20 habían huido o desaparecido. La organización estaba destruida. Pero Armando Ríos seguía vivo, seguía siendo peligroso, y aún enfrentaba un juicio. Y Javier no había terminado. El juicio por delincuencia organizada fue un circo mediático. Armando Ríos, el jefe de policía Ricardo Solís, 3 jueces, el diputado estatal Andrés Romo y 24 miembros del cártel de la Sierra, todos enfrentando cargos federales. La evidencia era abrumadora, grabaciones, documentos financieros, testimonios de testigos. Marta Durán subió al estrado, con la voz temblorosa pero clara, describiendo el asesinato de David Rojas en detalle. Héctor Salgado, enfrentando sus propios cargos, se convirtió en testigo protegido, proporcionando detalles de 23 asesinatos e innumerables otros crímenes.
Incluso algunos de los sicarios arrestados cooperaron, desesperados por acuerdos. La fiscal federal, Diana Barrera, fue implacable. Pintó un cuadro de corrupción sistemática, de una empresa criminal que había mantenido como rehén a toda una región durante 2 décadas. Javier se sentó en la galería todos los días, con Sofía a su lado, observando cómo la justicia avanzaba lentamente. Pero los juicios llevan tiempo, meses, y Armando Ríos, libre bajo una fianza de 180 millones de pesos cortesía de un juez a un corrupto en otro estado, estaba planeando su huida. Tiene pasaportes, dinero y cuentas en paraísos fiscales, informó Guillermo Juárez. Había sido ascendido después de la operación, ahora era investigador principal en el Grupo de Trabajo Federal. Se dice que planea huir a Venezuela una vez que se dicte el veredicto. No hay tratado de extradición. ¿Podemos detenerlo?, preguntó Sofía. No legalmente. Pagó la fianza. Tiene derecho a moverse libremente hasta la sentencia. La expresión de Javier no cambió. Entonces no lo detendremos legalmente. La última noche de Ríos en México. Dio una fiesta en lo que quedaba de su rancho, 15 personas, miembros de la familia, algunos socios leales, sus abogados. Estaba celebrando, confiado en que escaparía antes de que la justicia lo alcanzara. Paco monitoreaba desde una furgoneta de vigilancia. Tiene billetes de avión. Un charter privado sale mañana al amanecer, con destino a Caracas. Una vez que esté en Venezuela, nunca lo tocaremos. Daniel revisó su equipo. Así que nos aseguraremos de que no llegue a ese avión. Sin asesinatos, dijo Javier con firmeza. No somos asesinos. Pero nos aseguraremos de que responda por lo que hizo. Arturo sacó un pequeño vial. Sedante de acción rápida. Simula un ataque al corazón, pulso elevado, dolor en el pecho, todo. Dada su condición cardíaca real, los paramédicos no lo cuestionarán. ¿Puedes introducirlo en su sistema?, preguntó Javier. Sofía sonrió. Conozco a alguien que puede. Clara Rivas, la camarera que había ayudado a exponer la operación del casino, había querido hacer más. Cuando Sofía le explicó el plan, aceptó de inmediato. Ese bastardo mandó matar a mi primo por robar 1000 pesos de la caja del casino, dijo Clara. Lo haré. Había sido contratada como ayuda de catering de última hora para la fiesta de Ríos. Durante el brindis, deslizó la mezcla de Arturo en el champán de Ríos. 10 minutos después, Armando Ríos se desplomó, agarrándose el pecho, jadeando. La ambulancia llegó en 12 minutos. Los sanitarios lo llevaron de urgencia al Hospital General, donde los médicos, sin saber del sedante, lo trataron por un evento cardíaco. Mientras Ríos estaba incapacitado, los agentes federales recibieron un aviso sobre el riesgo de fuga. Lo arrestaron en su cama de hospital, revocaron su fianza y lo pusieron bajo custodia federal. Cuando despertó, estable pero confundido, Ríos se encontró en una celda. Su plan de escape destruido, su futuro reducido a muros de hormigón y barrotes de acero. ¿Qué pasó?, exigió. El agente federal sonrió. Ataque al corazón. Suerte que le conseguimos atención médica a tiempo. No querríamos que muriera antes de que se haga justicia. El veredicto llegó un martes de marzo, 4 meses después del asesinato de David Rojas. Culpables de todos los cargos para todos los acusados. Armando Ríos, cadena perpetua sin libertad condicional, más 300 años por delincuencia organizada, asesinato, conspiración y cargos de corrupción. Jefe de policía Ricardo Solís, 85 años. Héctor Salgado, cadena perpetua sin libertad condicional. Los jueces, el diputado, los sicarios, décadas para cada uno. La sala del tribunal estalló. Las familias de las víctimas sollozaban de alivio. Armando Ríos no mostró ninguna emoción, mirando al frente como si se negara a aceptar la realidad. Fuera del juzgado, Javier Rojas estaba con Sofía, el comandante Ramiro y Guillermo Juárez. Los medios de comunicación se arremolinaron, pero Javier no tenía nada que decir. La justicia había hablado. ¿Eso era suficiente? Casi suficiente. Porque Armando Ríos, incluso en prisión, intentó herir a Javier Rojas una última vez. Ofreció una recompensa, 9 millones de pesos a quien pudiera matar al hombre que destruyó su imperio.
La oferta duró exactamente 48 horas antes de que las autoridades federales se enteraran, añadiendo manipulación de testigos y conspiración para cometer asesinato a la ya de por sí destructiva sentencia de Ríos. Pero el intento le dijo a Javier todo lo que necesitaba saber: Ríos nunca se detendría, nunca cambiaría, nunca sentiría remordimiento. Así que Javier hizo un último movimiento. Recopiló cada prueba sobre el asesinato de David, las imágenes de vigilancia que Paco había capturado, las grabaciones de audio de Ríos presumiendo de los asesinatos, la confesión de Salgado, las declaraciones de los testigos. Creó un documental completo del crimen, de principio a fin. Luego lo envió a cada recluso en el penal federal de Ríos. En la cárcel, hay una jerarquía. Asesinos, narcotraficantes, secuestradores, todos tienen sus códigos. Pero la gente que daña a los niños, ellos son lo más bajo. Y Armando Ríos había asesinado a 3 niños a sangre fría. En una semana, Ríos estaba en aislamiento después de 2 ataques separados. En un mes, solicitó el traslado a un centro de máxima seguridad donde pudiera estar aislado. Pasaría el resto de su vida en una celda, solo, asustado, sin poder. Todo lo que hizo sentir a sus víctimas. La justicia llegó de muchas formas. Los 90 días de permiso de Javier terminaron a finales de abril. Su equipo Daniel, Alejandro, Paco y Arturo ya había regresado a sus operaciones, su participación en la caída de Ríos sin ser detectada, sus expedientes de servicio intachables. El comandante Ramiro se retiró de la fuerza policial, reemplazado por Guillermo Juárez como el nuevo jefe. Ramiro pasaba sus días pescando y finalmente durmiendo en paz. Marta Durán se mudó a otro estado con sus hijos, empezando de nuevo en algún lugar donde el apellido Ríos no significaba nada. El pueblo de San Miguel del Monte sanó lentamente. Abrieron nuevos negocios. La gente dejó de mirar por encima del hombro. El miedo que había atenazado a la comunidad durante 20 años finalmente se disipó. Y Javier Rojas se paró junto a la tumba de su hermano con Sofía, colocando flores frescas en 5 lápidas. Hice lo correcto, dijo en voz baja. No sé si es suficiente, pero hice lo correcto. Sofía tomó su mano. Ahora están en paz. Todos lo estamos. Antes de regresar a su base, Javier se reunió con los 4 agentes federales que habían ayudado a coordinar la operación, incluido Héctor Ledesma. Extraoficialmente, dijo Ledesma, sabemos que usted y su equipo estuvieron más involucrados de lo que sugiere el informe. Javier no dijo nada. También extraoficialmente, no nos importa. Desmantelaron una organización criminal que había eludido la justicia durante 2 décadas. Lo hicieron sin cruzar líneas que no pudiéramos pasar por alto, y nos dieron las pruebas para encerrarlos para siempre. Ledesma le tendió la mano. Gracias por su servicio, tanto en el extranjero como aquí. Se la estrecharon. En el aeropuerto, despedirse de Sofía fue más difícil que cualquier despliegue anterior. Vuelve a casa sano y salvo, susurró ella. Siempre, prometió él. Y cuando lo haga, empezaremos de nuevo. Nuevo pueblo, nueva vida. En algún lugar tranquilo. Tranquilo suena perfecto. Mientras el avión de Javier despegaba, miró hacia Jalisco, con cicatrices pero sanando, roto pero reconstruyéndose. La familia de su hermano nunca sería olvidada. La corrupción que los mató había sido erradicada. A veces el sistema fallaba. A veces el mal prosperaba. A veces, alguien se levantaba y hacía lo correcto. Javier Rojas cerró los ojos y durmió sin sueños por primera vez en meses, sabiendo que la justicia, una justicia real, ganada, sin concesiones, finalmente se había servido. Y eso era suficiente. Epílogo. 2 años después, Javier Rojas se retiró de la Marina con todos los honores. Él y Sofía se establecieron en La Paz, Baja California Sur, compraron una pequeña casa cerca de la costa, lejos de los fantasmas de Jalisco. Armando Ríos murió en prisión de un ataque al corazón genuino a los 53 años, sin que nadie lo llorara y solo. El ex jefe de policía Ricardo Solís cumplió su sentencia en la población general, donde a los ex agentes de la ley rara vez les va bien. San Miguel del Monte erigió un monumento para David, Mariana, Elena, Mateo y Lucía Rojas, un recordatorio del costo del silencio y el poder de alzar la voz. Y en las noches tranquilas, cuando Sofía le preguntaba si Javier alguna vez se arrepentía de lo que había hecho,
él pensaba en 3 pequeños ataúdes, en un hermano que se había enfrentado al mal, en un sistema que había fallado hasta que alguien lo forzó a funcionar. Sin arrepentimientos, decía. Ni uno solo. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar. Hay cosas que valen el costo. Y la familia, de sangre y elegida, lo vale todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.